le damos la bienvenida a todos ustedes. Los que no están se han disculpado debidamente, así que eh, creo que vamos a hacer lo que estamos en la pantalla. Así que les damos la bienvenida y hoy tenemos una expositora, ¿eh? Y que va a ser Ada, que va a tratar un tema eh, que ella dice que lo preparó hace tiempo, pero yo lo vi trabajando ayer y hoy todo el día, así que eh, el tema se titula Gestión de las emociones. Gestión de las emociones, hay que digerir el título. Imagínense si el título hay que digerirlo, ¿qué vamos a tener que hacer con el resto, no? Bueno, tratemos de digerir el título y veamos cómo podemos internalizar el resto de la enseñanza. Así que los dejo con Ada para que ella desarrolle este tema y después, bueno, al final tendremos tiempo como para poder conversar y opinar en relación con el tema desarrollado. Así que Ada queda con ustedes. Básicamente elegí el tema porque por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Creo que todas nuestras emociones están a flor de piel y me pareció el momento adecuado para que lo tratáramos. Habíamos estado viendo una serie de charlas que llamábamos enemigos del alma, ¿no? Y esto tiene que ver también con todo eso que vinimos viendo. ¿Se acuerdan que hablamos de prejuicios y una serie de cosas? Y entonces siempre arranco de la misma manera, diccionario en mano, me parezco a Maricruz, que le encanta buscar en el diccionario, la definición más simple de emociones, y es que es un movimiento psíquico interno que se puede identificar por medio de los sentimientos. Traducido a cordobés básico, esto es que las emociones se producen a nivel de la psiquis. Una emoción no es algo físico. Yo no puedo tocar una emoción, ¿sí? Es algo que no puedo tocar, por eso se lo llama movimiento psíquico. Es algo que se mueve en nuestra mente. Y obviamente expresamos las emociones a través de los sentimientos. Hay 7 emociones básicas en todo ser humano. Las emociones básicas son alegría, sorpresa. Por ejemplo, mira que te diga Horacio, esta noche cenamos afuera. Te agarra sorpresa y alegría, todo junto, ¿no, chicas? Esa sería nuestra reacción. Pero hace frío en el balcón. Ya no podemos comer en el balcón. Ok, entonces, alegría, sorpresa, amor, miedo, ira, tristeza y asco. Esta es la clasificación básica de las emociones. Y la verdad que siempre también repito que Dios nos creó como seres humanos integrales. Siempre digo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es la mente. Y en la mente tenemos la base, es la base, nuestra mente, la base de las emociones, de la voluntad y del raciocinio. Todo eso descansa o se encuentra en nuestra mente. Algo que necesitamos aclarar de entrada es que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Las emociones fueron puestas en el ser humano por Dios. Y si nos remontamos al libro de Génesis, allí por el capítulo 2, que relata la creación del hombre, vemos que hay un texto que dice, vio Dios todo lo que había creado, y dice, y vio Dios que todo era bueno. Y después agrega y dice, y era bueno en gran manera. Entonces, si Dios nos creó, sabemos que Él nos hizo a su imagen y semejanza, dice la Biblia que todo lo que hizo Él es bueno, entonces el ser humano, estas emociones que Él puso, no podemos decir que son malas, porque si son puestas por Él cuando nos crea, no pueden ser malas.
todos los seres humanos en todo momento estamos llenos de emociones. Y como les decía recién, y muchas veces son simultáneas. Yo decía, tenemos las emociones a flor de piel, sobre todo por los tiempos difíciles que estamos viviendo, y a veces sentimos emociones simultáneamente. No solo las sentimos de a una, hay veces que podemos estar experimentando 2 o 3 emociones juntas. La verdad es que las emociones, muchas veces la gente dice o cree que las emociones se generan por las cosas que pasan, por los acontecimientos que vivimos. Pero en realidad las emociones no se generan por los acontecimientos que vivimos, sino por la manera de que nosotros interpretamos esos acontecimientos. Todo el tiempo, en nuestra vida diaria, pasan cosas. No podemos evitar que las cosas pasen. Las cosas pasan. Lo interesante, lo que afecta a nuestras emociones, es la manera en que nosotros interpretamos las cosas que pasan. Los podemos definir como seres humanos emocio-racionales. ¿Y por qué digo emocio-racionales? Porque cuando pasan cosas, lo primero que hacemos es responder desde la emoción. Primero actuamos por cómo sentimos y recién después a veces usamos la razón. Por eso digo que somos seres emocio-racionales. Primero sentimos, experimentamos emociones, generalmente actuamos en base a esas emociones y recién después empezamos a racionalizar, empezamos a pensar por qué estamos como estamos. La conducta siempre va a ser influenciada por este sistema emocional. Es común que las personas estén entrenadas para hacer de acuerdo a lo que sienten. Las personas hacemos cosas, ¿no? Hacemos o reaccionamos de acuerdo a esas emociones que vamos experimentando. Y la verdad es que eso es algo peligroso. Por eso el título de esta charla es Gestión de las emociones, porque la intención es que entre todos hoy podamos llevarnos un kit de herramientas gratuitas para ver cómo gestionar esas emociones. Gestión de las emociones, ¿con qué tiene que ver gestionar las emociones? Tiene que ver con identificarlas, que podamos poner en palabras eso que nos está pasando, que podamos ver para atrás cuántas otras veces nos sentimos de la misma manera, qué cosas nos hacen poner o sentir las cosas que sentimos. Lo cierto es que las personas no pueden andar por la vida haciendo lo que sienten. ¿Por qué? Porque las emociones no son un parámetro para guiarnos a actuar. Si vemos la televisión, ¿no? O los noticieros, ¿cuántas veces dicen alguien reaccionó por una emoción violenta? Sabemos que muchas veces las emociones nos llevan a conductas de las cuales a veces hasta podemos arrepentirnos o a veces inclusive hasta no tengan solución. Aprender a educar nuestro sistema de pensamientos, lograremos generar emociones que sean más agradables y correctas. O sea, todo se trata, gestión de las emociones se trata con reeducar nuestro sistema emocional. Hay un texto que dice, lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios, ahora vamos a empezar a buscar en la Biblia, 1 Corintios 6:12, y sí necesito que busquen para que lean. 1 Corintios 6:12. ¿Qué nos dijo el gran apóstol Pablo? Le dice a los corintios, le da este consejo. Freddy levantó la mano. Vamos, Freddy. Precisamente este versículo me dio vuelta casi toda la vida. Nunca lo entendí muy bien. Dice, todas las cosas me son
lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Acá yo me paro en la última parte del texto, o sea, obviamente todas las cosas no son lícitas, salvo las cosas específicamente establecidas por Dios que no lo son, pero lo interesante es que todo lo puedo hacer. Sin embargo, el apóstol dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y dentro de las cosas diversas que podemos incluir en ese grupo, están las emociones. Por eso yo decía, no es bueno, no es un parámetro válido que nuestras conductas se muevan por las emociones. Por eso el apóstol Pablo dice, no me dejaré dominar de ninguna. Los sentimientos y las emociones mal educados conducen a las personas a tomar decisiones que pueden perjudicar su propia vida o la vida de terceros, que es lo que yo decía, por ejemplo, cuando alguien comete un delito y se lo caratula bajo la frase emoción violenta, ¿no? Cuando la emoción no la podemos controlar, no la podemos dominar, nos lleva a hacer cosas de las cuales podemos arrepentirnos e inclusive podemos dañar a los demás. Entonces yo les decía que las emociones no son buenas ni son malas en sí mismas, porque fueron creadas por Dios y puestas por Dios. Pero lo que sí podemos decir es que hay emociones positivas y emociones negativas. O sea, dentro de esas 7 emociones que clasificamos al principio, ¿cuáles van a ser las positivas? Alegría, sorpresa y amor. Acuérdense de la noticia de que van a salir a comer afuera. Sorpresa, alegría y amor. Lo estoy repitiendo a ver si entienden. Me imagino que le están pateando por abajo de la mesa también. Entonces, alegría, sorpresa y amor. Y amor, las 3 juntas, ¿no? Sí, no. Experimentás ahí las 3 juntas. No he recibido todavía el aumento de la jubilación, así que estoy con la mínima. El mes que viene. Bueno, pero podemos clasificar como negativas el miedo, la ira, la tristeza y el asco. Miedo, ira, tristeza y asco podríamos decir que son las negativas. Ahora bien, esta clasificación se puede transformar en positiva o negativa dependiendo del origen y de las consecuencias. Vamos a poner un ejemplo. Entendemos y clasificamos el amor como una emoción positiva. Aparte, básicamente fuimos creados a imagen de Dios y Dios esencialmente es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Sin embargo, el amor podría ser una emoción negativa si nos dejamos dominar por esto que dice, busquemos 1 Timoteo 6, del 8 al 10. Alguien que por favor lo lea, 1 Timoteo 6 del 8 al 10, espero poder escuchar a todos, hoy que somos poquitos, todos pueden leer un poquito. Ya está, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y el 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense en este caso que está hablando específicamente del amor al dinero. Entonces, acá podemos identificar al amor no como una emoción positiva, porque el amor al dinero, acá está hablando de las consecuencias que produce. Muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algo también interesante de las emociones es que las emociones siempre están listas para activarse. Es como que digo yo, ¿no? Las tenemos a flor de piel y cualquier cosa las activa. A tal punto podemos decir que las emociones no son buenas ni son malas en sí mismas, sino, si vamos a la Biblia, vamos a ver que Jesús mismo
nuestro maestro, nuestro modelo a imitar, el Hijo de Dios, Él compartió con nosotros una naturaleza humana, porque sabemos que Jesús fue perfectamente humano y fue perfectamente divino. Y Él, en su naturaleza humana, experimentó emociones. Entonces ahora vamos a ir a buscar una serie de textos. Arrancamos con Juan 11:35. Alguien, si quiere, puede ir buscando Lucas 19, 45 y 46. ¿Qué dice Juan 11:35? ¿Y? Hay Biblias sin Yo me fui a Lucas. Lucas. Ok, bueno, Juan 11. ¿Juan cuánto? Juan 11:35. 35. Jesús lloró. Es el texto bíblico más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Vemos a Jesús, para ponerlos en contexto, para que no quede descolgado, ¿se acuerdan el momento cuando Lázaro muere? Que las hermanas van a buscar a las hermanas van a buscar a Jesús. Jesús viene, llega ante la tumba de Lázaro. Lázaro hacía 4 días que había muerto y dice: Jesús lloró. Ahí vemos a Jesús experimentando tristeza, evidentemente. Su amigo del alma, su mejor amigo, había muerto. Aún a pesar de que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, él experimentó la emoción de la tristeza y Jesús lloró. ¿Qué dice Junior? Lucas 19, 45 y 46. No te escucho, Racito. ¿Estás mudo? Ahora sí. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué emoción creen que estaba experimentando ahí Jesús, de las que vimos en este episodio? Enojo. Exacto, el enojo, ¿no? No me animaría a decir a lo mejor ira, pero sí un enojo. Era ira. ¿Era ira? Ok. Obvio. Era ira. Ahora sí dice era ira. Al punto tal, ¿no? Que dio vuelta a las mesas, hizo un desparramo bárbaro y los echó a todos, porque dijo, se encontró, ¿no? Con este episodio en el cual estaban haciendo, o venían haciendo del templo, una cueva de ladrones. Voy citando otros 2 textos. Horacito, vos que estabas en Lucas 12, en Lucas, buscate 12:5 y que alguien busque Marcos 10:21. ¿Qué dice Lucas 12:5. 12:5. Vamos con Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bien. Fíjense que acá Jesús, ahí levantó la mano Darío, pero redondeo la idea. Acá Jesús está identificando otra emoción que es el temor. Y él le dijo a los discípulos, yo les voy a enseñar a quién tienen que temer. O sea, no negó la emoción del miedo, ¿sí? Identificó y le dijo, ustedes tienen miedo, pero yo les voy a decir a qué cosa tienen que temer. Quiten, ¿no? Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno, si os digo a este temed. ¿Qué querías decir, Darío? Leer el próximo texto. El texto de Marcos iba a leer. Bueno, vamos, 10:21. Bueno, vamos por el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Este texto es maravilloso, es la historia de Jesús encontrándose con el joven rico. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dice, bueno, qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde.
y después le dice, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes. Y fíjense que dice, Jesús mirándole le amó. O sea, Jesús, ahí vemos a Jesús experimentando específicamente una emoción, el amor por este pobre hombre, sabiendo Jesús también de antemano cuál iba a ser la respuesta del joven rico. Otro versículo es Lucas 24:17 y alguien que busque Juan 16:20. Lucas 24:17 y Juan 16:20. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué le preguntó Jesús a los discípulos? Este episodio es, vuelvo a poner en contexto, Jesús había resucitado, yendo camino a Emaús, se encuentra con los discípulos, con 2 discípulos, y los vio tristes. Entonces, ¿qué les pregunta Jesús? Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Jesús tuvo la capacidad de identificar la emoción que estaban sintiendo esos 2 discípulos. Entonces no les dijo, está mal, ¿cómo van a estar tristes? No, Jesús le preguntó, ¿por qué están? Los invitó a hablar, los invitó a que abrieran su corazón y le contaran por qué estaban tristes. Marisa, ¿vas a leer Juan 16:20? Juan 16:20. Sí. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Fíjense, acá Jesús, ¿no?, está hablando de el momento que Él muera. Y es decir, ustedes van a llorar y se van a lamentar. Dice, ustedes van a estar tristes, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Acá vemos a Jesús reconociendo 2 emociones, la tristeza y la alegría, 2 de las emociones que estuvimos hablando. Entonces, ven a Jesús experimentando en su propia vida emociones y ven a Jesús con la capacidad de identificar emociones en los demás. Nuestra mente desborda de emociones y muchas veces lo que hacemos es acallarlas, o ignorarlas. Hacemos de cuenta que no pasa nada. Seguimos para adelante. Como digo yo, barremos los sentimientos, las emociones las barremos bajo la alfombra porque no hay tiempo, porque no puedo parar, porque no puedo pensar, porque no puedo sentir y sigo adelante. Obviamente es nocivo hacer como que no existen, ¿sí? Acallarlas, guardarlas, no expresarlas. Obviamente no está bien, no nos hace bien. El grave problema también es que lo que sentimos emocionalmente suele convertirse en cómo nos sentimos físicamente. Y ellas van a traer consecuencias benéficas o desastrosas dependiendo de su naturaleza positiva o negativa. Si sentimos alegría, todo nuestro cuerpo experimenta alegría y podemos decir que hace bien. Inclusive entra en juego todo un sistema, el sistema de las hormonas y secretas endorfinas. Endorfinas, exactamente. Y todo lo contrario, ¿no? Las emociones negativas como la ira reprimida, el enojo reprimido, termina en problemas de gastritis, en taquicardia, en úlceras, puede degenerar en un montón de consecuencias físicas. Estas emociones impactan en el sueño, en el apetito, ya sea porque o se te va el hambre o estás tan ansioso que comes de más, o bien afecta también en el sexo, afecta el sistema nervioso, afecta el sistema inmunológico, es decir, todos los sistemas humanos, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y el sistema reproductor se ve afectado por la clase de emociones que experimentamos.
no por las emociones que experimentamos en realidad, sino cómo gestionamos, cómo manejamos esas emociones. La verdad es que el mundo actual, que yo llamo un mundo exitista, hoy es todo éxito. El mundo exitista en el que vivimos nos enseñó que siempre tenemos que estar alegres, que siempre tenemos que estar felices y que debemos reprimir las emociones negativas. Esto inclusive dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces vas a la iglesia y le preguntabas al hermano y siempre ibas a encontrar la misma respuesta? Estoy bendecido, estoy en victoria, estoy pum para arriba, estoy súper bien. Y si el pobre hermano estaba experimentando una emoción negativa, más vale que se calle, porque no, pobrecito, todo el mundo iba a condenarlo por esa emoción, por ahí por esa tristeza, por ese enojo no resuelto que podía estar experimentando. Como si sentir emociones negativas fuera un pecado. No es pecado sentir emociones negativas. Además, siempre decimos también que una misma situación se vive de diferente manera cada persona, ¿no? Cada uno tiene emociones diferentes y reacciona de manera diferente ante las cosas que pasan. Por eso al principio decíamos que las emociones son respuestas a las cosas que acontecen. El problema no son las cosas que acontecen, porque las cosas siempre van a acontecer. El tema es cómo gestionamos, cómo reaccionamos nosotros a las cosas que van pasando. Necesitamos registrar nuestras emociones, es decir, identificarlas, y esto nos permite procesarlas a las propias y también a las de los otros. Yo les decía, Jesús no solamente experimentó emociones, sino que tenía la capacidad de entender o de identificar las emociones que otras personas estaban viviendo y actuar en consecuencia. A los discípulos que estaban tristes les dijo, ¿por qué están tristes? Les generó el espacio para que pudieran hablar. Esto se trata de poder identificarlas, de poder pensarlas, entenderlas y, como les dije al principio, ponerlas en palabras. Por lo general, medimos todo lo que pasa y medimos a todas las personas con nuestra propia vara. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de prejuicios? Que decíamos, nos hacemos imágenes, tenemos una estructura mental de cómo tienen que ser las cosas y cualquier persona o situación que no encaja en eso que nosotros creemos que debe ser, nos genera un conflicto o nos genera un rechazo. Y automáticamente bajamos la persiana y nos desconectamos de esa otra persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? ¿No los perdí por el camino? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, nosotros, les decía, reaccionamos de manera subjetiva a estímulos internos y externos, porque muchas veces las emociones no solamente son generadas por cosas que pasan afuera, sino que muchas veces las emociones se generan por cosas que nosotros pensamos. ¿Cuántas veces nos componemos mentalmente una situación, una idea, nos imaginamos cosas que todavía no pasaron? Y eso va generando en nosotros que se despierten ciertas emociones. Entonces, a veces se nos produce un nudo en el pecho, o un nudo en la panza, o un nudo en la garganta. Hay que tomarse el tiempo para reconocer las emociones propias y también las emociones del otro. Las emociones, obviamente, ¿no?, de las personas más cercanas a nosotros, de las personas que nos importan. Como dijimos que las emociones actúan al nivel de la mente, entonces lo primero que la emoción genera es un pensamiento. Y luego actuamos, nos comportamos en base a ese pensamiento. La emoción me genera un pensamiento y entonces actúo, reacciono, actúo, me comporto según lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, las emociones nos pueden motivar a la acción o a la inacción.
me va a motivar a hacer cosas o me puede motivar a no hacer cosas. Son efímeras, las emociones generalmente duran poco, ¿no? O sea, en general la emoción se caracteriza, a diferencia de un sentimiento, que la emoción dura un tiempo mucho más breve. Y algo también re interesante es que las emociones que nosotros sentimos son transferibles a otros seres humanos. Por ejemplo, el enojo se contagia, la tristeza se contagia, la alegría también se contagia. Estamos, a ver, cuando nos juntamos, ¿no? Cuando cada tanto nos podemos juntar y estar juntos, estamos alegres, estamos felices, mi alegría se la contagio a Marisa, Marisa se la contagio a Horacio, así que las emociones son contagiosas. Por eso también es tan importante poder gestionarlas, porque generalmente... Después de estar enterrados con Mena estábamos así, una emoción de alegría total y éxito contagiada. No les muestro la espalda, pero bueno, así estábamos de frente. Así estaban de felices, de alegres los dos cuando pudieron salir del barro empantanado. Es así, se contagian, ¿no es cierto? Las emociones. Las emociones son un motor, yo dije, nos pueden motivar a hacer o a no hacer, y también son una manera de comunicarnos. El concepto de regulación de emoción, tenemos que diferenciar otra cosa que a veces confundimos, y es reaccionar de responder. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Los seres humanos, yo les decía, generalmente automáticamente reaccionamos, ¿no? Por eso decía que somos seres emocio-racionales. ¿Por qué? Porque primero reaccionamos. Una cosa es reaccionar, lo hago desde la emoción, y otra cosa es responder. La respuesta hace que yo me detenga, que piense y que elija cómo reaccionar o que elija cómo responder. La reacción es instintiva y es automática. La respuesta no es tan instintiva. La respuesta, o sea, obviamente que una respuesta puede ser la reacción, ¿no? Pero yo me refiero a la respuesta hablada, esa que pensamos, esa que identificamos, esa que nos hace contar hasta 20 antes de responder. La meta de poder regular las emociones es hacer un paréntesis, ver qué emoción nos está conduciendo en ese momento, qué emoción estamos experimentando, y si hacemos esto, nuestra reacción no va a pegar de lleno en los vínculos con otras personas. Cuando podemos pensar, no afectamos los vínculos. ¿Por qué? Porque elaboré, porque identifiqué, porque pude poner en palabras una respuesta. Se trata de salir de alguna manera de la escena y elegir, subrayan esa palabra, elegir cómo responder. Elijo cómo responder. Nuestro objetivo debe ser siempre, como decimos, ¿no? Construir relaciones más saludables, ser un individuo que aporta a la construcción sana de los vínculos. Ustedes van a decir, qué lindo que suena, y yo sé que suena divino, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. Por eso la idea es poder poner estos temas sobre la mesa, porque creo que como hijos de Dios tenemos el desafío de empezar a responder con sabiduría y no a reaccionar movidos por las emociones. Entonces, tenemos herramientas. Básicamente voy a mencionar 3, a lo mejor a ustedes se les ocurre otras. Yo identifico 3, o como 3 grandes grupos. La primera es, obviamente, buscar ayuda espiritual. La primera ayuda espiritual es la oración, ¿no? Sobre todo cuando estamos cuando estamos alegres, a lo mejor no nos vamos a poner a orar, salvo para dar gracias. Pero yo me refiero, en este caso, si estamos tristes, estamos angustiados, estamos enojados. Bueno, buscar, ¿no?, este apoyo espiritual a través de la oración. Y si vemos que
que solo no podemos salir de esa emoción, entonces podemos recurrir a pedir un consejo a un hermano de la fe que sea maduro espiritualmente, ya sea porque conoce la palabra de Dios y también porque tiene experiencia de vida. Entonces esa es la mejor y más práctica y más a mano de las herramientas. Buscar apoyo espiritual. Se tienen que ver las dos condiciones, ¿no? Una a la otra. Ya sea uno, ya sea la otra, no. Bien, las dos. Que nuestro consejero espiritual sea alguien conocedor de la palabra y que tenga experiencia en haber tratado otras situaciones o haber aconsejado con sabiduría en la palabra a otros hermanos. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es buscar ayuda social, porque muchas veces las emociones negativas hacen que nos aislemos, que no querramos estar con otras personas. Entonces, si buscamos apoyo social compartiendo el tiempo con los hermanos en la fe, a través de desarrollar la pertenencia a un cuerpo, tener conciencia de cuerpo, de que no estamos solos. Y muchas veces a ustedes les va a pasar en las reuniones, nos ha pasado en nuestras reuniones virtuales, nos ha pasado en las reuniones presenciales, donde podemos abrir nuestro corazón y decir qué nos está pasando. Entonces este apoyo social también nos sirve, porque muchas veces empezamos a decir qué nos pasa y otros hermanos se identifican con eso que estamos pasando y nos dicen, vos sabés, a mí me pasó, o a mí me está pasando, o yo tuve la misma experiencia que vos. Entonces, este apoyo social, compartiendo con los hermanos de la fe, también es muy útil para gestionar nuestras emociones. Y el tercer punto, o la tercera herramienta que encuentro es... o la sugerencia es no encerrarnos en nuestras propias emociones y en nuestra propia visión catastrófica o distorsionada de la realidad. Porque muchas veces esas emociones negativas nos llevan a percibir que todo es malo, que todo es terrible, que de esta no puedo salir, que esto no tiene solución. O puedo decir, a mí nadie me entiende, ¿para qué les voy a contar si nadie va a poder entender lo que me pasa? Acuérdense que Jesús es nuestro modelo de empatía y es nuestro modelo que nos enseña a preocuparnos por el otro. Él es nuestro modelo de empatía y de compañía. Por eso digo que el apoyo social es tan importante, para saber que no estamos solos y que no somos las únicas personas sobre el planeta a las que les está pasando lo que nos está pasando. Y esto va de la mano, tiene mucho que ver con cómo experimentamos las emociones, si nos podemos identificar dentro de uno de estos dos grupos de personas. Se puede, digamos, genéricamente podemos dividir a las personas en dos grandes grupos, relacionado con el tema de las emociones. Una es personas demandantes y otra es... No te escucho, Pablo, Horacito. Ah, no dijiste nada. Ok. Unas son las personas demandantes y las otras son las personas preferenciales. El desafío es saber dónde nos ubicamos, ¿no? Yo ahora voy a hablar cómo son las demandantes y cómo son las preferenciales. A ver si nos podemos identificar en alguna de estas. Cuando hablamos de demanda, hablamos de un nivel de valoración de las cosas o de los hechos que pone a los deseos personales en un roce con la exigencia. La persona demandante es una persona exigente. No sé, pero hay muchas risas por ahí. Porque lo que la persona quiere o cree es extremadamente importante y obligatorio que se dé exactamente como la persona lo exige. Entonces, ¿cómo tratamos con esas personas? Bueno, después me contás. Ahora te cuento. Ahora te cuento. ¿Se entiende? La persona exigente es la que
quiere todo ya, la demandante es la que exige, la que quiere todo ya y ahora, o quiere que todo sea como él dice y no tiene posibilidad de flexibilizar sus pensamientos y sus emociones. Por ejemplo, una chica que no tiene novio, simple, puede decir, debo tener novio. Me impongo mentalmente esa obligación, esa demanda. Debo tener novio. Eso sería una persona demandante. Creo que todos nos podemos identificar, ya sea en nosotros, en alguien cercano. Ya la Ada se identificó. Sí, muchas veces yo soy demandante. Sí, lo debo reconocer. Quiere ir a cenar al balcón esta noche. Quiero cenar en el balcón. Es una demanda, exactamente. Bien, cuando hablamos de preferencia del otro grupo, nos referimos a poder ver los deseos simplemente como preferencias entre diferentes opciones que pueden generarse más allá de mi gusto. Es decir, cuando digo soy una persona preferente, digo yo deseo cosas, pero entiendo que hay un abanico de posibilidades y voy a expresar mi preferencia, pero si no se da exactamente lo que quiero y como quiero, no me voy a frustrar, no me voy a entristecer, no voy a culpar a los demás. ¿Se entiende la diferencia entre una persona demandante y una persona con preferencia? Personas demandantes, personas con preferencia. Las personas demandantes tienen actitudes que normalmente aparecen debajo de otros pensamientos que expresan demandas o exigencias absolutistas, rígidas e intolerantes, y que se ven a veces quebradas o abortadas por realidades que van en contra de esas creencias o valoraciones. Todo aquello que no encaje con esto que yo quiero, con esto que yo pienso, que es de esta manera, en este tiempo y de esta forma, entonces me produce un caos, ¿no? Mis emociones empiezan a confundirse de alguna manera o a expresarse de la manera no más adecuada. Doy un ejemplo muy simple. La persona que es muy puntual, a mí me encanta ser puntual. Creo que es una cuestión de respeto a la puntualidad. La persona que es muy puntual, tener que esperar a alguien impuntual probablemente le va a provocar que se enoje y hasta inclusive que cuando la persona llegue tarde se lo reprochemos, ¿sí? Las personas que se mueven bajo sistemas demandantes de pensamientos viven la vida cotidiana con niveles de estrés altos. Estoy todo el tiempo estresado, ¿por qué? Porque como todo el tiempo necesito y quiero que las cosas sean de la manera que yo quiero, como quiero y cuando quiero, hace que obviamente el estrés sea tremendo. Estoy bajo una presión que yo mismo me impongo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le genera estrés, porque todo debiera ser como la persona demandante supone, entonces ponen a trabajar su mente con una sola posibilidad de la realidad. Tiene que ser así y no encaja en mi esquema otra realidad. No hay opciones que yo pueda elegir. Entonces, otra de las herramientas para estas situaciones es cambiar el sistema de valores o de valoraciones, no el sistema de valores, el sistema de valoraciones. Yo decía hoy al principio que todo va a depender de cómo valoremos las cosas. Nuestras emociones van a depender de cómo valoremos, de cómo puntuemos eso que está aconteciendo. Las cosas van a pasar, son inevitables que sucedan. El tema es cómo reaccionamos a las cosas que suceden. Entonces, cuando digo cambiar el sistema de valoraciones, no se trata ni de cambiar de opinión ni de cambiar los gustos. Solamente se trata de darle importancia adecuada a cada acontecimiento. Es reconocer que vivimos en un mundo lleno de variantes. Y ni te digo si vivís en la Argentina, donde todos los días las reglas de todas las cosas cambian. Entonces, necesitamos una manera de bajar un cambio, es esto, aceptar que vivimos en un mundo lleno de variantes. Quien tenga la capacidad de mantener un estado psíquico en paz en medio de las diferencias,
será quien esté más capacitado para tener una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque si vivo bajo el sistema demandante todo el tiempo, obviamente mi estrés va a estar por las nubes y obviamente toda mi calidad de vida se va a ver afectado, porque como decíamos, somos tripartitos y mis emociones afectan en lo físico. Las personas, Juan 16:33, ¿qué dijo Jesús? Juan 16:33, ya nos habíamos alejado un poquito de la Biblia. Palabras de Jesús, ¿qué dijo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Vencido. Yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Exactamente. Entonces, dice Jesús, yo les hablé todo lo que les hablé, todo el tiempo que estuve con ustedes, a mis discípulos, para que en mí tengan paz. Por eso yo digo, Dios es nuestra fuente inagotable de paz. Pero Jesús reconoció, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, el mundo va a ser color de rosas, ustedes porque son mis hijos van a estar exentos de problemas, de dificultades, de crisis, de caos. No, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las personas que desarrollan niveles de exigencias extremos en la vida no tienen mejores resultados que las que viven relajadas. Y eso también es interesante, porque muchas veces creemos que esa exigencia va a hacer que las cosas salgan de una mejor manera. Puede que sí, puede que no. Por lo tanto, lo único que logra la persona demandante es el rechazo de los demás y un nivel de estrés, vuelvo a repetir, que pone en riesgo su propia salud, dañándose a sí mismas. Y voy a dar un par de ejemplos, los voy a mencionar. Ustedes, si quieren, anoten las citas bíblicas para después leerlo como tarea en casa, para no extenderme. Pero en la Biblia hay dos ejemplos que yo encontré así, que me vinieron a la mente, de personas demandantes. Una de ellas fue el rey Saúl. Anoten si quieren, para después leerlo, es 1 Samuel capítulo 13. ¿Ustedes se acuerdan que el rey Saúl había sido establecido como el primer rey de Israel por el profeta Samuel? Y vemos que en 1 Samuel capítulo 13 se relata el primer pecado que comete el rey Saúl. Saúl, ¿qué hizo? Voy a leer específicamente acá un texto donde nos cuenta, el versículo 8 dice, el profeta Samuel le había dicho al rey que esperara 7 días y que él iba a volver y iba a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, el versículo 8 de 1 Samuel 13 dice, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Y dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y fue Saúl el que ofreció el sacrificio. Acuérdense ustedes que en esa época solamente eran los profetas, ¿no? O los sacerdotes los capacitados para ofrecer sacrificios en el templo o en el tabernáculo. Sin embargo, acá vemos que Saúl desobedeció. ¿Por qué digo que es una persona demandante? Porque no pudo esperar y porque hizo las cosas a su manera. ¿Qué le trajo como consecuencia eso? El versículo 13, 1 Samuel 13:13 dice, entonces el profeta Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense, actuar a su manera, en sus tiempos, en sus exigencias, lo llevó por un mal camino. Perdió, ¿no? A partir de ese primer pecado podemos decir que el reinado de Saúl entró en decadencia.
a ese le sumamos algunos otros más pecados que no los vamos a mencionar ahora porque no estamos hablando de eso, pero fíjense, ahí vemos a Saúl como un ejemplo de persona demandante. Y la otra que encontré como ejemplo de persona demandante es Naamán, Naamán el sirio. Era un siervo del rey de Siria, Naamán, un general, ok, era un general, no un siervo, era un general, enfermo de lepra. ¿Qué hace? Se entera que el profeta Eliseo tenía la capacidad de ayudarlo, entonces Naamán va a ver a Eliseo. Busquen Segunda de Reyes 5, del 9 al 14. Segunda de Reyes 5, del 9 al 14. Dice, se los leo así algo más rapidito. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, esa es la frase que hay que subrayar, yo decía para mí, saldrá el profeta, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se había hecho toda una composición. Él ya sabía de antemano cómo quería que el profeta lo sane. ¿Ven? Es una persona demandante. Yo pienso esto y quiero que la otra persona tiene que obrar de acuerdo a lo que yo pienso que tiene que hacer. ¿Y qué dice este Naamán? Dice, el río Abana y Farfar, que eran ríos de Damasco en Siria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me lavare en esos ríos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. 2 veces menciona que Naamán estaba enojado. ¿Por qué? Porque Eliseo no había obrado conforme a lo que él quería. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron a Naamán diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense, ¿no? Reacciona según su sistema demandante y luego sus siervos lo hacen entrar en razón y le dicen, ¿por qué no vas a hacer lo que te está mandando a hacer si no es difícil, no es complicado, no es imposible de hacer? Entendé que va a ser a la manera de Dios y no a tu manera. Entonces, para ir cerrando ya las últimas frases de este encuentro, no darnos por vencido, básicamente porque todo lo aprendido mal puede ser reaprendido. Si alguien aprendió algo de forma equivocada, como decíamos hoy, primero reaccionamos y después pensamos. Cuando descubrimos estas verdades y estos elementos y estas herramientas, podemos reaprenderlo de la forma correcta. Por eso digo, las emociones se pueden gestionar, se pueden educar. Es cierto que nuestra manera de pensar fue desarrollada según lo que vivimos a lo largo de la vida y lo que aprendimos en nuestra infancia. Eso puede haber sido algo involuntario, pero nosotros hoy decidimos si queremos mantener o no esa forma de significar los acontecimientos. Y esto es algo voluntario que corre por nuestra cuenta. Nosotros podemos decidir si queremos seguir actuando como veníamos actuando o si queremos empezar a reaccionar, a responder de otra manera. Es nuestra responsabilidad resignificar el pasado, esto es muy importante,
y decidir construir una nueva manera de pensar y de sentir conforme a la palabra de Dios. Y cierro con dos textos bíblicos que necesito que busquen. Uno es Efesios 4, 22 al 24. Repito, Efesios 4 del 22 al 24. Y el otro es 2 Corintios 10 del 3 al 5. Y los escucho a quien lo pueda leer. Efesios 4, 22 al 24. Ese es uno. Yo tengo 2 Corintios, tengo yo. Bueno, vamos con 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto es tremendo. Dice, aunque andamos en la carne, somos seres humanos, espíritu y carne, ¿no? Aunque andamos en la carne, dice acá el apóstol Pablo, no militamos según la carne, es decir, no nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestras emociones. Nuestras emociones no nos deben dominar, porque las armas que nosotros tenemos en nuestras luchas no son carnales, sino que las armas que tenemos, que son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y acá, cuando hablamos de fortalezas, hablamos de fortalezas mentales. Esto que yo decía, tenemos una manera de pensar, tenemos un esquema, y todo lo que no encaja en ese esquema lo dejamos afuera, es malo o es descartable. Y acá dice que las armas espirituales permiten que destruyamos esas fortalezas mal armadas, esas fortalezas que a lo largo de nuestra vida construimos, pero que no son las adecuadas. Entonces esas armas espirituales nos van a permitir derribar argumentos, porque si hay algo que sabemos hacer es argumentar. Todas nuestras acciones y todas nuestras reacciones siempre las vamos a racionalizar, siempre vamos a justificar por qué hacemos lo que hacemos. Entonces dice que esas armas espirituales en Dios son poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y podemos hacer otra cosa más, dice, y nos permite llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo les dije, las emociones actúan en nuestra mente. Primero pensamos y después accionamos. Entonces me está diciendo que yo, con las armas que Dios me da, puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si me estoy enojando, en vez de revolearle, darle un bollo, de revolear un plato, de pegar un portazo, acá me está diciendo que tengo en Dios la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios me dice, amá, Dios me dice, perdoná, Dios me dice, te hice un ser humano con capacidad de pensar, pensá antes de reaccionar. Ese texto creo que hay que subrayarlo. Estos dos que estamos viendo, ahora vamos a ver el de Efesios, pero deberían ser los que rijan nuestras conductas diarias. Nuestras emociones. Nuestras emociones diarias. Y cierro con Efesios 4, 22 al 24. ¿Quién no quiere leer? Efesios 4. Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla claramente, ¿no? Ahora que estamos en Dios, ¿no? Despojarnos de nuestra manera anterior de vivir, de nuestra manera anterior de reaccionar, de nuestra manera anterior de responder a las emociones. Eso es lo que acá habla como viejo hombre. Y es más, dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos.
Pero ¿qué nos dice? Ahora como nuevos hombres, como nueva creación, porque nosotros nacimos de nuevo a través del encuentro que hemos tenido con Dios, dice, debemos renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que ese es nuestro desafío. Acá claramente en 2 pasajes vemos a la luz de la palabra de Dios cómo gestionar las emociones y cómo lograr someter nuestras emociones y nuestras reacciones a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Bueno, excelente, Ada. Un súper tema para incorporar, ¿no? Porque uno trabaja un montón cómo va respondiendo, y si no lo logra trabajar uno, tiene un amigo en la empresa que le dice, ¿y qué haría Jesús en tu lugar? Y qué sé yo, entonces uno se acuerda de volverlo a trabajar. Entonces dijiste que hay que gestionar las emociones, que las emociones generan un pensamiento que puede reflejarse en acción o inacción. Para trabajarlas tenemos que identificarlas, entenderlas y ponerlas en palabras. Eso es re importante, hay que dedicar tiempo a eso. Si entendemos que la gente va a mirar, nosotros compartían Marisa y Freddy en la reunión presencial de la semana pasada, cómo fue que los discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús, fue yéndolo y viendo dónde vivía y viendo cómo vivía, entonces específicamente viendo cómo respondía ante las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, parte de eso es el cómo respondemos en las emociones. Yo me acuerdo, hace muchos años hicimos un curso con Maru, muchos años, y nos hablaban de estímulo-respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que genera nuestra actitud ante un estímulo, ¿no? Ahí vos pusiste, vos hoy enseñaste que no es así, que no es estímulo-respuesta, sino que es estímulo-reacción, y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para elegir cómo respondemos. Exacto. Y ser individuos que construyan vínculos sanos. Esa me gustó, esa me la anoté, porque me gustó. Entonces, qué importante que es identificar esto como algo relevante, porque no van a escuchar lo que decimos, sino que van a ver cómo actuamos. En línea con esto, y ya los dejo hablar al resto, pero fue algo que me estuvo enseñando y resonando toda la semana. Tengo un amigo que fue evolucionando en su respuesta de emociones y me sorprendió mucho, no sé, hace unos días. Nosotros tenemos un grupo con un ex socio de la empresa que se dedicó a maltratar a Pablo, voy a hablar de Pablo en particular. Y Pablo en otro momento se hubiera enojado. Y en esta oportunidad las emociones, su respuesta ante esas emociones negativas cambiaron. Y les voy a leer lo que Pablo invita a esta persona a hacer. Lo invita, le dice, te invito a conocer al único y verdadero Dios, al que te puede correr del egocentrismo y darte paz, el amor y la felicidad que necesitamos. Y yo dije, después de esa respuesta, dije, en otro momento no le hubiera respondido y qué sé yo, pero en ese momento dije, y yo creo que resume muchas veces eso, ¿no? Cómo uno va tomando estos modelos y entendiendo cómo reaccionar ante diferentes estímulos, ¿no? Y que no es algo natural. Lo natural es la carne, como dijiste recién en la enseñanza. Lo natural es, ante un estímulo, tener una reacción que genere una respuesta en sentido contrario a ese estímulo. Y no responder con algo que genere que el otro se quede pensando o que el otro diga, ¿qué cambió en esta persona? Así que, bueno, para mí mucho para aplicar. Los dejo al resto que se abran sus micrófonos y compartan. Bueno, yo tengo algo para compartir de todo esto. Tuyo, Marisa. El reaprender. Yo estoy sano hoy día. Tuvimos mucho tiempo reprimiendo emociones negativas. Las siempre tenían que ser positivas y no sabíamos el por qué eran las emociones negativas, no las podíamos demostrar, ¿no? Sin saber que eso después nos afectaba
y nos afecta físicamente. Eso me llamó mucho la atención porque es así, me afectó físicamente. Empecé a tener problemas de presión alta y me afectó muchísimo. Fueron 9 años, 10 años muy heavy. Okay. Y en mi cuerpo se repercutió después de esos 9 años, 3 años, ¿no? Después de los 7 años estando en ese lugar, 3 años pasaron que empecé a tener ese problema. El reaprender y el no, las emociones, poderlas razonar. En este tiempo que conocí esta congregación, a ustedes pastores, y el reencontrarme con Cristo, hizo que mis emociones empezaran a cambiar. En la conducta, porque lo que a mí me afectaba me cerraba. Entonces digo, bueno, Dios a veces es un proceso que uno lo tiene que vivir, pasarlo y reaprender. Esto me lleva a pensar de que hoy en día he sanado esas cosas que me ha ido pasando, esas emociones feas, y qué bueno es aprenderlo de esta manera porque nos ayuda a que otra persona, cuando está sucediendo estas cosas, que le pasan estas emociones y le afectan a la conducta, nosotros podemos escucharlo y entenderlos. Que a veces afecta a la conducta y también afecta a lo físico y en lo social, donde el comportamiento que tiene de acuerdo con las personas que está. Digo que hermoso lo que explicó Ada, es para siempre para reflexionar en nosotros, que los momentos que pasamos emociones negativas, porque no siempre vamos tan pumba para arriba, pero en las emociones negativas, orar, porque la oración hace que baje ese nivel negativo y que uno pueda entrar en la presencia de Dios y uno empieza a sentir otro tipo de sentimiento, otro tipo de emoción, una emoción más encontrada con el espíritu, ¿no? Y ahí es donde nuestra conducta no es tan explosiva o tan espontánea de decir, entonces reaccionamos pensando y después la podemos hablar de una manera distinta. Bueno, yo sigo trabajando en esas emociones que a veces uno ha vivido desde niño y quizás en la misma sociedad, de cómo nos han ido tratando, en los lugares sociales que hemos estado, si nos han marginado, si nos han hecho un lado, el por qué o no, cómo nos han tratado, también ha afectado, eso afecta también a las emociones y hace que por no quedar expuesto y en ridículo, uno no las cuente o no las diga, entonces se guarda. Eso con la sumatoria del tiempo también afecta a lo físico, también afecta en la familia, afecta en lo social, y bueno, uno se va reencontrando, se va encontrando en las cosas que no tiene que hacer, y yo creo que es una experiencia también de los años, porque los años también te llevan a que hay cosas que hay que manejarlas más simplemente y tener una conducta más tranquila. Pero bueno, a veces van y vienen, porque esas emociones, yo hablo de lo negativo, porque lo positivo es fácil de hablar, porque lo positivo, ¿no? Pero en un momento explosivo que incluso hormonalmente ese día uno no está bien, en las mujeres nos pasa, ¿sí? Eso a veces somos medio demanda. Somos demandantes. Buena excusa las hormonas para ser demandante. Está buena la excusa. A veces uno reacciona mal, ¿no? Obvio. Es entendible. Así que bueno, aprender a escuchar también del otro lado cuando pasan emociones negativas. Es un buen ejercicio. Eso ahí lo escuchamos al Freddy, que va a decir todo lo demandante que es la Marisa. Nos reíamos de eso, porque le digo,
Que diga como lo demandante, que hable de sus hormonas también. Te digo, ¿qué clase, en qué categoría, justo cuando dijo lo de preferenciales y demandantes, ¿no? ¿En qué categoría entro yo? Yo le pregunté y me dice, y preferenciales. ¿Y vos? O sea que no le dije yo, vos, algo no, y vos, y demandante, me dice. Nos reíamos solo. Pero, ¿qué reunión especial? Podría decir rara, pero en realidad es especial. Hoy oro con el tema del barro, ¿no? Y uno cuando he visto en alguna película, y ahora voy a ir al grano, he visto que decía, cuando pedís que llueva, acordate que vas a lidiar con el barro. Y vas a tener que acostumbrarte y no enojarte. Sustento y abrigo, dijo Ada, y es un proceso que nosotros hemos vivido, ¿no? Y más todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Nosotros estamos en una etapa de decisiones que no nos atropelle ni el progreso ni las tentaciones humanas. Entonces manejar las emociones muchas veces cuesta, y yo estoy en un proceso raro, un proceso en el que tendría que estar haciendo ruido, festejando quizá, y no, voy muy tranquilo, muy despacito, todavía falta, esto recién empieza. Hemos podido resolver muchas situaciones en la familia, con los hijos, situaciones de los nietitos que han nacido, la salud, la alimentación, el llanto, el grito de los chicos, todo eso, ¿no? El trabajo, el estudio, nuestra relación personal, porque, como decía mi amada recién, o nos estamos poniendo viejos o qué, porque a veces yo tengo que reaccionar con algo y a veces digo, ¿no me emociona? Sí, trato de que no me gane. Cuando estoy muy deprimido, o sea, que tuve un día duro, un día difícil, un día de discusiones, de trabajo, de resolver cosas, tengo un nuevo lema ahora. ¿Qué hago, Marisa? No, se hace un asado. No hago un asado. Inviten. Es de los ricos, de la clase alta. Inviten. Claro. Ahí Es tenemos una terapia un poco cara hoy por hoy, ¿eh? Tenemos un miembro Más, podrías la hacer el asado itinerante. Che, me siento triste. Me voy a Loma de Zamora y hago un asado de mano. Hoy me siento muy triste. Hasta 6. En cualquier momento que hagan una reunión, llevo todo. Claro, fue difícil y doloroso aceptar los errores propios, porque si hemos caído en redes de esclavitud, de tentación, de la vida, de cosas, fue por nuestra propia decisión. Y también por nuestra propia decisión es salir. Y el otro día, escuchando un audio de un pastor muy conocido por ustedes, la verdad es que hemos reflexionado y aprender a descansar en Dios. Y pensábamos que descansábamos en Dios. Y en realidad no lo estábamos haciendo. Yo pensaba que sí, un poco, un poco, pero no del todo. Al punto de decir, lo pongo todo en tus manos y yo no quiero desesperarme, no quiero asumir el rol que Dios tiene que tomar. Entonces empecé a sacarme, debido a todo lo que hemos aprendido, ¿no? Esto de los prejuicios, de pensar, ¿por qué tengo que pensar tal cosa? Digo, bueno, dejo que las cosas pasen. Entonces ya voy ahorrándome cosas, ¿no? Y que están a flor de piel, no me cabe ninguna duda, porque somos así. Cuando resolvemos un problema, siempre tenemos que buscar algo que ocupe todo el espacio que ese problema grande ocupaba. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para que eso no pase? Tengo que dejar que todas esas burbujitas que están en la mente no se agranden. Y solamente descansando en el Señor, no hay otra manera de hacerlo. Y yo pensé que en las 3 ayudas que iba a dar, la última iba a ser ayuda psicológica. Le decía a Mari,
espiritual, social y psicológica, digo, ¿no? Verdaderamente cuando uno está mal, yo recién pensé que iba a hablar de mí, Horacio, cuando habló de Pablo, porque también yo era de, primero reaccionar. Freddy era de armas tomar. Sí, era tremendo. Horacio, guau, 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 guau. Desde hace bastante, ya tres años tranquilamente, que entonces digo, seguro que va a hablar de mí, digo, bueno, habló de Pablo, digo, pero me incluyo en esa situación de que era, porque tengo que seguir siendo mejorado. Era de enojarme mucho, de tomar muchos prejuicios, de pensar cosas y de querer resolverlo yo, y hoy Dios fue ordenando ciertas situaciones que yo no podía comprender y tenía que dejar que el tiempo pase. Callarme la boca, esperar, aprender, escuchar y estar atento. Hoy empecé a notar y preferí dejar el teléfono de lado porque quería disfrutar de lo que se estaba enseñando, porque a veces cuando anoto, a veces me pierdo. Antes tenía la particularidad de anotar todo y ahora lo dejo de lado, prefiero después escucharlo de vuelta, pero sí disfrutar, porque en el momento se me vienen muchas cosas en la cabeza, entonces digo, qué manera de hablarme, voy a hablar de mí, de hablarme el Señor en este día, con todas las cosas que se dijeron, y gracias al Señor por usar a Ada, a Oro, a mis compañeros, para recordarme a mí todo el proceso que estoy viviendo desde que conocí la comunidad, para mejorar y tratar de ser una mejor persona. Amén. Gracias, Freddy. Eso es como, viste, cuando un político cierra la campaña que te da para levantarte y aplaudirlo, porque aparte terminó abajo. Bien, bien, excelente. Freddy, doy fe de ese estímulo que todo el tiempo te estimulaba muy arriba y que la respuesta era siempre más arriba que el estímulo. Y cómo Dios fue transformándote y es impresionante. Dios es impresionante. Gracias, Freddy. ¿Quién sigue? Pablito, te ibas a poner el micrófono. Nada, estaba pensando un poco, ¿no? Cómo uno reacciona y con los años y con la palabra de Dios aprende a dejar de reaccionar para pensar y de alguna manera hacer algo positivo antes de la reacción. Eso era algo que también, como le pasaría a Freddy, uno siempre era de reaccionar. Y hoy por hoy, cuando puedo, trato de detenerme, esperar y pensar, ¿y para qué Dios me puso esta persona delante? No para que yo reaccione. Evidentemente, estoy tomando el camino equivocado. Entonces creo que esa es la pregunta que muchas veces me hago cuando trato de no reaccionar, de detenerme y antes de reaccionar y generar una ira mayor o una situación más desagradable, entender por qué está pasando. Y la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Por qué Dios me está poniendo a esta persona que me está diciendo tal o cual cosa? A veces es un poco frío pensarlo de esa manera, pero está bueno para tener un aporte distinto a eso que está ocurriendo. Y eso es un poquito lo que pasó, que comentaba Horacio de este grupo, y dije, pará, ¿por qué? Pues ya lo hemos hablado muchas veces, de pibes, siempre así. Dije, no, yo tengo que ir por otro lado
y tengo que ir no desde la agresión, sino desde el aporte. Y estuvo bien. Y es por ahí, o sea, el camino es ese. Y por otro lado pensaba, Ada, entre estos dos grupos grandes de personas, entre las personas demandantes y las personas preferenciales, o preferenciadas. Sí, preferenciales. Preferenciales. Yo primero lo interpreté por otro lado, después me di cuenta que hablaba de ser demandante consigo mismo y no con los demás. Sin embargo, hay perfiles o hay personas que, si bien son demandantes, son muy demandantes con los demás, racionalmente, afectándolos emocionalmente. Sí. Entonces, es un grupo que no sé dónde encajarlo. Porque está el que es demandante a sí mismo y también es demandante hacia los demás. Pero hay personas que no son tan demandantes a sí mismo, pero sí muy demandantes hacia los demás. Y ese es un perfil que no sé bien dónde encaja. Y por otro lado, vos habías hablado de 7 emociones. De 7 emociones. Sin embargo, yo creo que hay muchas más. La pregunta era, ¿por qué solamente 7? La verdad, desde la psicología se han identificado estas 7 como principales, ¿sí? O sea, no es una clasificación que a mí se me ocurrió. Desde la psicología decidieron o enmarcaron como las 7 emociones más destacadas o más reconocibles, estas 7, y como yo digo, muchas veces se entremezclan, muchas veces se sienten más de una simultáneamente y probablemente de estas se desprendan muchas otras. Ok, está claro, está claro. Bien. Bueno, eso, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ¿quién más? A mí lo primero, cuando empezó cuando empezó la charla, lo primero que me vino fue la película de Disney, ¿no? Sí. No sé si la vieron. Que ahí son 5, en realidad. Exacto. ¿Cómo es que se llama? Intensamente. Intensamente. Sí. Como bien vos dijiste, si bien le puede dar una connotación positiva o negativa, en realidad el miedo también nos cuida, el desagrado nos cuida. Entonces, creo que ni una es tan positiva como la vemos, como lo vimos en El amor al dinero, ni las negativas son tan negativas como las vemos. Y como también se ve bien en la película, la realidad es que somos seres humanos emocionales, y las emociones son también los que nos hacen ser quien somos. En la película se ve que la nena básicamente es una nena alegre, no es que no tiene las demás emociones, sencillamente que una está por sobre la otra, hasta que sucede algo en su vida, ¿no? Y algo un poco cambia. Y eso es básicamente lo que me vino a la cabeza, pensar en que las emociones son propias del ser humano, y que nos hacen ser quien somos. Ahora bien, la respuesta frente a eso es lo que uno se puede modificar. Quiero decir, me parece que las cosas que nos dan alegría, que nos dan tristeza, que nos dan amargura, que nos dan sorpresa, no sé si van a cambiar demasiado, pero sí puede cambiar la respuesta que nosotros damos frente a eso. Y todo, en definitiva, o lo que yo creo por ahí, es que se trata de un balance, ¿no? No tenemos que ser, o por lo menos yo no creo que tenemos que ser zen con todo, ni tampoco tenemos que ser explosivo con todo. Creo que ahí es donde entra la parte racional, a hacer el filtro y a marcar el camino, con el claro ejemplo que tenemos, que es Jesús, ¿no? Entonces, no hay nada mejor. Siempre por ahí hablo con Horacio y Horacio se ríe, él me manda a hacer algo y yo le digo, mándame un template, ¿no? Entonces, la guía de lo que hay que hacer. Y nada, tenemos el template a la vista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, es como relativamente
relativamente hablo sencillo porque somos seres humanos y hablo desde mí. Yo soy una persona que en general no esconde las emociones, buenas o malas, o se me nota a la legua lo cual está bueno, quiero decir, porque las sé expresar, no son una carga para mí. Ahora bien, en algunas cosas, sobre todo cuando se me mete la ira, por ahí la respuesta es más explosiva y más de no pensante, aunque en realidad tengo que aprender a pensar antes, porque generalmente pienso después, pido disculpas, pero no es suficiente, tengo que cambiar el método evaluatorio, tiene que ser antes y no después. Pero bueno, básicamente eso, no mucho más. Creo en el balance y en el ejemplo. Tremenda síntesis. Buenísimo, Maru. Buenísimo, Maru. Bueno, Vivi y Darío, después Pensé que de la ibas a demanda. decir algo, igual voy a decir algo de mí. Soy una persona demandante, pero no soy un talibán del demandamiento, porque no me sentí representada por todas las cosas que dijeron. Muchas sí, pero muchas no. No, es correcto. Por eso yo iba a pedirle a Vivi y Darío que compartan después de la demandante Maru. Bueno, en primer lugar, un gusto verlos de nuevo, que hacía rato que no los veíamos. Y bueno, la verdad que es muy lindo poder compartir. Y hay varias cosas que se mencionaron, que mencionó Pablo, Freddy, Maricruz. Muchas veces utilizamos un sistema de valoración erróneo hacia las personas. Veía un poquito de todas estas emociones, ¿no?, que nosotros estábamos escuchando recién y que nos planteaba Ada, ¿no? A mí me llevó por ese lado, ¿no? Y ahora, bueno, después Vivi iba a comentar algo también. Y la reflexión para mí es acerca de esta actitud, ¿no? De cómo demuestro mis emociones o qué es lo que busco en el otro. Estoy hablando como comunidad, ¿no? Como familia. Y muchas veces el Señor me tira el freno. ¿Vieron los de los caballos que se le tira la rienda? Y muchas veces el Señor, durante muchas oportunidades, ha tirado ese freno. ¿Para qué? Para que mi mente sea transformada conforme a lo que dice la palabra. Para que no sea Darío el que vea esa actitud o eso que no entiendo y no sé cómo valorarlo quizás. Y me lleva a tomar una postura que se mencionó recién. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en determinadas circunstancias, no? ¿Y cómo amo a Dios yo realmente para poder amar a los demás y no tener esa mirada que evalúa esas cosas, ¿no? ¿Por qué actúa esta persona de determinada manera, no? Con estas emociones que quizás todavía no aprendió o no aprendimos a controlar y a llevarla de determinada manera, ¿no? Aprender esto estas pautas, esta caja, este kit de herramientas que mencionaba Ada, ¿no? Y compartimos con Vivi estas dos palabras que se mencionaron, empatía y compañía, ¿no? Y cuánto de esto había en Jesús, ¿no? Cuando vio la multitud y sintió compasión porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Y el desafío para mi vida es tratar de entender cada día esas palabras para poderlas poner en práctica, en el ámbito laboral, en el ámbito de relación con las personas, mucho más dentro de la comunidad donde nosotros sentimos que somos familia. Y siempre me siento en falta en ese aspecto, ¿no? Por carecer de la aptitud necesaria de valorarlo de esta manera en todo momento, en toda circunstancia. Se mencionaba que a veces estamos bien, muy arriba,
a veces estamos más o menos y a veces no estamos tan bien. Pero lo importante es reconocer de que Dios empezó una obra en cada uno de nosotros y la va a completar, como decía Pablo, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. Eso es lo que a nosotros nos sigue motivando desde la revelación que nos da cada día a través de su palabra, ¿no? Y ponernos en ese ámbito de mirar como miraba él, ¿no? Poder ver que todo es un proceso al cual vamos a llegar conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Había muchas cosas más que quisiera mencionar, pero lo dejamos ahí. La verdad que me causaba también un poco lo que decía Pablo, ¿no? Pablo Mena, no Pablo el de la Biblia, ¿no? Acerca de las personas que Dios pone adelante nuestro. Muchas veces he razonado como vos, Pablo, muchas veces tratando de entender. Antes quizás también, como decía Freddy, reaccionábamos de determinada manera, pero el Señor nos llama a que empecemos a valorar desde este punto de vista, ¿no? Desde la empatía, del esperar, de escuchar y de ser un poquito tardo para hablar, porque siempre queremos poner una frase adecuada, y si suena bíblica mejor todavía, pero tratar de tomarnos el tiempo y de mirar más que hablar como el Señor, y recién ahí, en ese ejercicio del kit de herramientas, poder actuar en consecuencia para beneficio propio y beneficio de la comunidad donde nosotros estamos compartiendo. Bueno, yo a este tema de las emociones me agrada mucho porque he podido con eso poder, es como un kit también de herramientas para poder diagnosticar en las personas su estado y ver cómo ayudarlas, porque por su estado lo relaciono mucho con la sanidad, lo relaciono mucho con la parte espiritual, y he tenido la oportunidad de trabajarlo con niños y entonces descubrir cuál era su problema a través de las emociones, su problema de atrás, ¿no? Su problema de dolor, su problema de tristeza, su problema de miedo, el rechazo que tanto se ve en los niños, y a través de esto poder detectar qué es lo que le está pasando a una persona dentro de la comunidad y poder ayudarlo, poder lograr a través de Dios, poder sanarlo. Es muy importante y es muy valorable y como diagnóstico trabajar, y para poder a partir de hoy cambiar eso, cambiar el pasado para que tengan un mejor futuro. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias a todos. Excelente. La verdad que Horacio Corneli levantó la mano, el sabio. Antes de dejarlo hablar Horacio Corneli, el sabio, le agrego entonces al desarrollo de Ada la emoción. Pablo Mena dijo pensar en el impacto, para qué Dios permite que pase por esa emoción y después la respuesta, ¿no? Que parecido dijo Darío, ¿no? Darío dijo, es un proceso, y después dijo ayudar, ¿en qué puedo ayudar a otros con esto, ¿no? Claro. Porque uno puede entenderla para filtrarla uno y ver cómo ser mejor, pero también en qué puede ayudar. Y también Vivi dijo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedo mirar las emociones para ver cómo apoyar a las personas y ayudarlas? Y me gustó mucho lo de empatía y compañía y el marco de referencia, como decía Maru es macheta, dice el template, el marco de referencia que es nuestro Señor Jesús. Horacio J., todo tuyo. Bueno, solamente quiero hacer una pregunta, porque si me pueden... ¿qué dice? Parece que has dicho algo. Sí. Listo, ya no la levanto más la mano. No, ya está. Una pregunta. Si ustedes me contestan la pregunta, yo les doy la respuesta. O les doy la respuesta ante la pregunta. Les voy a hacer una pregunta, y si ustedes
adivinan qué día es, vamos a estar con ustedes en Buenos Aires ese día. No sé, a ver, lo voy a repetir. Si ustedes adivinan qué día es el que les voy a preguntar, ese día vamos a estar con ustedes en Buenos Aires. ¿Cuándo es el día de Pentecostés? Yo no juego porque ya vi el pasaje. Son 45 días, estamos en el, creo que 16, 17. 45 días es un día raro, Marisa, ¿no? Casi que no es un día bíblico, 45, no es un número bíblico. A ver. Son 40. 40. 15 días, 5 días más. Pentecostés. Pentecostés. ¿Se acuerdan que fue la Pascua hace como 3 semanas atrás, un día miércoles? Fue la Pascua, miércoles. Jesús fue sepultado ese día miércoles, resucitó en el primer minuto del primer día de la semana y que fue el día de primicias, que fue ese domingo, día de primicias. Desde el día de primicias se cuentan 7 semanas para adelante y va a dar un domingo de Pentecostés. ¿Qué día será? Lo veo a Pablo sin reloj, entonces no puede. No puede tirar nada. Y a Maru la veo buscando, pero estás lenta, Maru. Ay, mi amor. No estoy lenta. Entré a Retorno TV y el problema es que llega hasta el 42, ¿entendés? Claro. El día. Es en junio, seguro que es en junio, pero No sé. No es en junio, no es en junio. 28. Antes. 27. ¿Es domingo el 27? El 27 ¿Qué es domingo el 27? 27, 28. 27 sábado. Y bueno, si es domingo de Pentecostés no puede ser sábado. 28. 28. Bien, ¿qué? Pará. Después de semejante desafío tenés que decir que ganó Ahí la Gaby. estuvimos, ahí estuvimos. Ustedes estuvieron, pero hay un solo ganador. Gabriela La Gaby. Popillo. Sí, Gaby lo dijo antes, pero cuando iba a hablar apagó el micrófono. La Gaby lo dijo. Bueno, tenés que decir que ganó. Bueno, La Gaby. han ganado el concurso, así que el día 28 de este mes, día de Pentecostés, vamos a estar en Buenos De Aires. mayo. ¿De este mes no es mayo? No, mi amor, estamos en abril No, todavía. Está bien, vos te sabés toda la fecha del calendario del Señor y no sabés el calendario nuestro. Claro, claro, Tiene un problemita con los calendarios. claro, el lunes es nuestro día, así que bueno, 1 de mayo. claro, está bien. Entonces el 28 de mayo vamos a estar en Buenos Aires. Ya se los avisamos para ver dónde nos encontramos. Tal vez en la quinta del Turco, donde sea. Bueno. Sí, dale. Va a estar muy bueno. Bueno, Ponele. Bueno, nada más que Bueno, eso. resérvense entonces esa fecha. Ahora, proponele a tu papá que cierre en oración, que hoy habló poco. Ah, yo no propongo nada, propuso Mena. Bueno, aparte es muy lindo escuchar la oración del gran Horacio. El anciano. Bueno. El sabio. El sabio. Bendito Dios, bendito Padre, bendito Yahweh, te damos gracias por este hermoso grupo, Señor, que somos tus hijos, somos tu familia y hemos compartido, Señor, en esta noche, no solamente, Señor, el conocimiento de tu palabra, la enseñanza a través de Ada, sino que hemos compartido el amor, Señor, que tenemos los unos por los otros y nos hemos extrañado, Señor, y estamos gozosos cuando estamos juntos. Te damos a ti la gloria porque tú, Señor, de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes trabajos, diferentes maneras de ser, nos has traído y nos has unificado en un mismo sentir y en un mismo espíritu. A ti te damos la gloria porque estos milagros solamente tú los puedes hacer. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos que tú bendigas a cada uno aquí representado, Señor, también a aquellos que no han estado presentes, Señor, a cada uno de ellos que tu bendición los alcance allí donde están en este preciso momento. Bendice
a cada uno, Señor, de los miembros de esta comunidad de Fe del Aire, y Señor, guárdalos de todo mal, de toda acechanza del enemigo, Señor, y bendice a los que estamos aquí presentes de una manera especial. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestros sueños, nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras familias, todo en tus manos, Señor, porque solo tú eres quien sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Horacio. Los amo. Nos Qué lindo. vemos. Así que se vienen el 28 para acá. Yes. Lo vamos a hacer, vamos a tocarnos. Abrazarnos en carne y hueso. Qué lindo. Qué lindo. Bendiciones. A cocinar, chicas. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chau. Bendiciones para todos. Bendiciones. Abrazo. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.